Muy buenas con todos. Les habla el doctor Shali Rodríguez. Soy médico intensivista del Hospital Rebagliati. Agradezco a la Universidad Cayetana Heredia por la invitación que nos han hecho para participar en este curso. A mí me han invitado para desarrollar el tema ultrasonido pulmonar en pacientes con insuficiencia respiratoria por el COVID-19, por esta nueva enfermedad. Si bien es cierto que es una enfermedad bastante nueva, que apenas tenemos 3 o 4 meses de conocerla y que estamos tratando de entenderla, eh, muy pronto para hablar de expertos, pero alguna experiencia estamos tratando de ganar, y un poco lo que vamos a desarrollar en este ultrasonido pulmonar es ver los conceptos básicos que tenemos y de qué manera los podemos extrapolar a la fisiopatología y al manejo para entender a estos pacientes y tratar de sacarlos adelante. Entonces, lo primero de lo que tenemos que conversar es de los patrones ecográficos clásicos. Los patrones ecográficos tradicionales son básicamente los 5 que ya son descritos por Lichtenstein desde hace ya 2 décadas: el patrón del pulmón normal, el patrón del neumotórax, el patrón del síndrome intersticial, el patrón consolidativo y el patrón de la efusión pleural. Voy a referir brevemente estos 4 patrones para hacer un pequeño recordaris. El patrón normal es un patrón de un pulmón bien ventilado. En nuestro gol estándar siempre va a ser la tomografía, y cuando pongamos el traductor en un corte longitudinal vamos a construir un signo de murciélago, que es como tradicionalmente lo llamamos, en el que vamos a reconocer, como lo vemos ahí con el número 1, la costilla con su sombra acústica, y entre 2 costillas una línea hiperecogénica que corresponde a un espacio intercostal con la visualización de la línea pleural, que lo vamos a identificar ahí con el número 2. Esa pleura debe tener una característica fundamental, que es que la pleura debe tener un deslizamiento que va muy de la mano con la mecánica pulmonar del paciente. Un pulmón que está ventilándose bien es habitualmente asociado a una pleura que se está deslizando bien. Y entonces lo que vamos a identificar ahí va a ser primero la pleura, que debe ser una pleura que funcionalmente debe deslizar, morfológicamente debe ser delgada, una línea recta, sin mayores alteraciones en esa línea. Y por debajo de ella vamos a identificar lo que está señalando con el número 3, que son las líneas A, que son artefactos de reverberancia. Como vemos en el esquema del costado, el sonido producido por el traductor choca sobre la línea pleural que está en esa línea negra, y el rebote continuo que hace entre el traductor y la pleura va a generar unos artefactos de reverberancia, que son como unas imágenes similar a la pleura, que se va reflejando hasta el final de la ventana acústica. Entonces, esto es lo más característico de un pulmón normal: una pleura que desliza, que es un pulmón que se está ventilando, y artefactos en líneas A, que se asocia a un pulmón que ya está bien ventilado. Ojo, las líneas A no son sinónimo de normalidad, porque el efecto físico es similar, y se puede ver también en neumotórax, en bulas gigantes, etc. El segundo patrón es el patrón intersticial. Este patrón se asocia básicamente a un compromiso en intersticio, como su nombre lo dice. Como vemos en la tomografía, hay un compromiso intersticial que puede depender de diferentes razones y diferentes causas. Pueden ser patrones por aumento del agua pulmonar extravascular, tipo edema, que puede ser patrones congestivos, no congestivos. Puede ser un aumento en intersticio por problemas infecciosos o por colagenopatías, etc. En resumen, cualquier cosa que engruese el intersticio del lóbulo pulmonar secundario o el intersticio intralobulillar va a producir este efecto que vemos en el esquema de la derecha. El sonido, el primer pulso de sonido que choca en la pleura, que es el 1, va a producir por su línea A, pero por ejemplo el sonido que está en los pulsos 2 y 3, que están sobre el intersticio engrosado, van a poder atravesar la pleura, y ahí se va a producir un fenómeno similar al anterior, que era entre la pleura y el traductor, pero acá va a ser entre el intersticio y la pleura. Entonces la reverberación que van a hacer van a ser mucho más menuditas, y es lo que pintamos en el esquema del costado como una sumatoria de líneas horizontales cortitas que nos van a dar un efecto de un artefacto vertical. Si ustedes ven bien en la imagen ecográfica, estos artefactos verticales que empiezan en la pleura y se van hasta el final de la ventana acústica, si lo ven con detalle, es en realidad una sumatoria de artefactos horizontales cortitos. Eso significa entonces que la línea B, básicamente, aunque esto aún algunos todavía lo hipotetizan, puede ser un producto de un engrosamiento del intersticio
A más compromiso intersticial más líneas B, y normalmente vamos a considerar en un signo de murciélago hasta 2 líneas B como un patrón normal. El tercer patrón es el patrón del neumotórax. Cuando nosotros tenemos igual en la tomografía una topografía torácica de un pulmón o de un pulmón con un neumotórax, vamos a encontrar una zona anterior, como lo vemos en el reborde en rojo, que va a estar asociado a la pleura parietal, y lo que vamos a visualizar en la ecografía va a ser una pleura estática que no desliza para nada, no se mueve, y que si se mueve tiene solamente un movimiento en bloque con el resto de la caja torácica. No se forman líneas B, solamente vemos artefactos en líneas A. Y si nosotros vamos retrocediendo el traductor hasta donde dice el número 2, vamos a identificar el parénquima del pulmón, el parénquima pulmonar con su pleura visceral, que lo vemos en azul, y ahí sí vamos a ver el deslizamiento del pulmón normal. Entonces, cuando nosotros encontramos ese patrón de una zona anterior que no desliza y una zona posterior que sí desliza, debemos buscar la zona intermedia, en la cual vamos a encontrar la separación de la pleura parietal con la pleura visceral. Si vemos el esquema del pulmón que está hacia la derecha, vamos a ver que en un momento donde es inspiración, el pulmón se expande y vamos a poder visualizar pleura deslizante, y cuando el pulmón expira y se retrae, vamos a insonar solamente neumotórax y vamos a ver solamente pleura estática. Por eso es que esa separación que nosotros vamos a ver, que está graficado en el número 3, que está en verde, lo vemos en el video que está enmarcado en verde, en el cual vamos a ver un momento de una pleura estática con una pleura dinámica. Eso es lo característico de un neumotórax y es el que nos termina haciendo el diagnóstico. Entonces, en un neumotórax nosotros vamos a encontrar una porción de pulmón con pleura estática, ausencia de deslizamiento, ausencia de pulso pulmonar, ausencia de líneas B, y este signo característico que es el que nos termina haciendo el diagnóstico, el de punto pulmón, que lo vamos a definir como una pleura estática y dinámica en una misma ventana acústica. El otro patrón es el patrón consolidativo. Igual en la tomografía, que nos va a hacer nuestro gol estándar, vamos a poder identificar una zona del tejido en el cual ya el pulmón perdió aireación. Como el pulmón perdió aireación es porque todo se ha llenado de líquido, es porque todo se ha colapsado, lo que sea, pero el pulmón ya no tiene aire. Si no tiene aire, el sonido puede atravesar tranquilamente la pleura y puede penetrar al parénquima y podemos ver estructura pulmonar. Por eso que acá lo que ya vemos, en que lo que está en el número 1, ahí vemos un pulmón hepatizado. Esta es una ecografía correspondiente a una neumonía. Vemos un pulmón hepatizado, muy característico. Si ven un poco más abajo, muy característica la ecotextura, muy similar a la del hígado. Y en el número 2, lo que estamos viendo, esas líneas blancas que suben y que bajan, se corresponde al broncograma aéreo. En este caso, un broncograma aéreo dinámico, que nos da la información importante de que esta porción de consolidado está comunicado con la vía principal, porque le llega aire. Si nosotros tuviéramos un consolidado en el cual no vemos este movimiento del broncograma, nos puede hacer pensar en que puede haber un componente obstructivo, un componente atelectásico. Por un lado, pero por otro lado, como está graficado hacia el lado derecho, un consolidado extenso, como el de una neumonía lobar, como lo vemos en un verde grande, nos va a dar bastante ventana acústica para poder ver bastante broncograma. En cambio, un consolidado pequeño, como el de un patrón bronconeumónico, nos va a dar pequeños consolidados que también nos van a dejar ver poco broncograma. Entonces, la visualización de un broncograma aerodinámico como el que vemos en la ecografía en grande va a corresponderse generalmente a poderlo visualizar en contextos de broncogramas neumónicos. Y el último patrón, que es el patrón de la efusión, es el más conocido, que se corresponde a una imagen hipoanecoica que separa la pleura parietal de la pleura visceral y que de acuerdo al volumen que genere, al volumen que tenga, puede terminar generando atelectasias pasivas. Y todas estas cosas las vamos a evaluar ya de acuerdo al consenso del 2012, el consenso del Dr. Volpicelli, en la cara anterior, cara lateral y cara posterior, y lo que no va a servir de referencia van a ser las líneas axilares. La línea axilar anterior, para adelante la cara anterior, entre ambas líneas axilares, la cara lateral que lo vemos en naranja, y la cara posterior por detrás de la línea axilar posterior que lo vemos en verde. Y a su vez esto lo vamos a dividir en dos segmentos, superior e inferior cada uno de ellos. Muy bien, recordando esto, entonces vamos a ver qué cosas podemos tratar de aplicar en el contexto de esta enfermedad nueva que es con la que estamos lidiando, del COVID-19. Si bien es cierto que la fisiopatología está siendo un poco
no muy clara aún, y en las últimas semanas esto va cambiando constantemente y se nos va haciendo más entendible los mecanismos por los cuales se genera el daño pulmonar. Ya queda más o menos claro que esta enfermedad genera una fase que es la fase de la infección propiamente dicha, una segunda fase que es la fase de compromiso pulmonar y una tercera fase que es la fase hiperinflamatoria. Entonces, dentro de las hipótesis que se están planteando ahora y que lo vemos en el día a día, que tiene mucho correlato fisiopatológico y clínico, es de que en esta fase de inflamación pulmonar, las características del pulmón generalmente que vamos a ver en cortes tomográficos van a ser asociadas a un vidrio esmerilado o un vidrio deslustrado. Y cuando ya evoluciona esto por mecanismo de daño pulmonar a un estadio 3, una fase 3, ya vamos a ver recién las características propias del distrés. De tal manera que tomográficamente, ¿y por qué me refiero a la tomografía? Porque el gol estándar de la ecografía es la tomografía. Si no entendemos la tomografía, es muy difícil que podamos entender bien cómo se genera la imagen ecográfica. Pero es algo que debemos tenerlo muy presente porque es capital entender la tomografía para poder entender mejor la imagen ecográfica, poder entender cómo es que se genera la imagen ecográfica y no solamente limitarnos a hacer mapeos de imágenes que no terminamos de entender por qué se terminan formando. Entonces, van a ser dos grandes grupos lo que vamos a manejar acá. Un grupo en el cual el patrón es principalmente, no únicamente, un patrón en vidrio esmerilado, y un grupo en el cual el patrón va a ser principalmente de compromiso intersticial alveolar y consolidativo tipo distrés. Que algunos todavía plantean que pueden ser dos cosas diferentes. En realidad, en el tiempo, esto se va aportando como que es una fase inicial y una fase tardía en el proceso de la enfermedad. Entonces, esto lo ha descrito el doctor Gattinoni últimamente, y lo plantea de esta manera, que los patrones intersticiales los denomina fenotipo L, lo vamos a ver ahora por qué fenotipo L, y que básicamente son diferentes grados de compromiso de vidrio esmerilado. Nosotros podemos tener patrones en vidrio esmerilado que pueden ser intersticiales, focales, como en el lado derecho, multifocales, o pueden ser sencillamente mucho más difusos. Ahí tienen en dinámico una tomografía para que vean cómo en diferentes planos, cómo los patrones intersticiales pueden ir comprometiendo y cómo se pueden ir visualizando. Hay reportes de pacientes con patrones intersticiales asintomáticos y hay reporte de pacientes con patrones intersticiales que ya pueden tener bastante compromiso oxigenatorio sin necesidad de llegar a patrones más tipo distrés. Lo que sí nos va quedando claro en forma importante es de que la radiografía de tórax, para poder entender la evolución, porque esto es algo que evoluciona en el curso de horas, de días, prontamente, para poder entender la evolución, la radiografía nos puede quedar relativamente corta. La información que podemos sacarle a la radiografía nos puede quedar aún insuficiente. Desde un paciente que estaba por entrar a la ventilación mecánica, se saca la radiografía y como vean yo puedo decir, bueno, esto no tiene las características de un distrés, pero sí tiene un compromiso intersticial que puede ser relativamente importante, pero si lo vemos con una imagen tomográfica, vemos que tomográficamente el compromiso suele ser mucho mayor. ¿De acuerdo? Suele ser mucho mayor. De lo que podemos entender solo por la radiografía. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hacemos una imagen, hacemos un mapeo ecográfico, lo que debemos tratar de hacer es recrear en nuestra cabeza cómo estaríamos viendo la imagen tomográfica. Los patrones en vidrio esmerilado se van a asociar a diferentes grados y cantidades de líneas B. Las líneas B pueden ser pocas líneas B o pueden ser abundantes líneas B y las vamos a llamar a las pocas líneas B no coalescentes o a las muchas líneas B coalescentes. Es todo un gran reto tratar de cuantificar la línea B. Es algo que se viene tratando de hacer desde hace tiempo y no existe una técnica clara y consensuada de qué manera podemos cuantificarla. Lo que sí nos va quedando, lo que sí debemos tratar de hacer es tratar de identificar, de acuerdo a la imagen tomográfica o de acuerdo a los hallazgos ecográficos, cómo podría ser la imagen tomográfica.
Acá, por ejemplo, nosotros vemos que en la cara, en este corte tomográfico, en la cara anterior hacia la izquierda es un patrón, es un pulmón normal se va a asociar con un patrón de líneas A hacia el lado derecho, hacia la mano derecha de la imagen, hacia la izquierda del paciente. Vamos a ver ya un patrón en vidrio ilustrado tenue, no muy denso, patrón intersticial leve, en el que voy a encontrar líneas B que todavía puedo contarlas podría diferenciarlas, es un ejemplo de líneas B no coalescentes. Mientras que, por ejemplo, por debajo de ella, donde encuentro mayor compromiso o mayor compromiso intersticial, termino viendo mayor cantidad de líneas B, que las vamos a llamar líneas B no coalescentes. Entonces acá lo que yo trato de hacer es, y nos puede ayudar, esto recién se está comenzando a escribir, ha salido un estudio hace poquísimo, en el que podemos tratar de entender que la ecografía puede darnos más información que la placa y puede resultar no tan inferior a la tomografía para hacer una valoración imagenológica que luego vamos a ver que nos va a resultar útil. Y el otro fenotipo que lo plantea Gattinoni, que es el fenotipo H, más parecido al distrés, en el que ya vamos a tener compromisos intersticiales y compromisos consolidativos, que ya se asocia propiamente al, a la distribución tradicional o convencional de un distrés clásico, en la cual vamos a encontrar zonas anteriores mejor ventiladas, zonas intermedias con diferente grado de colapso, de apertura, cierre y diferentes grados intersticiales, y zonas posteriores con patrones de colapso. ¿De acuerdo? Por ejemplo, es un paciente también que está por entrar a ventilación mecánica, ya con un fenotipo tipo H. Acá la radiografía es más contundente en la información que me da de infiltrados bilaterales y todo lo demás, y la tomografía es una tomografía también mucho más clara. Entonces, tratemos de imaginarnos cómo se vería la imagen ecográfica correspondiente a este paciente. Pues en la cara anterior, hacia el lado derecho del paciente, probablemente voy a encontrar en esa zona que veo un pulmón regularmente conservado, líneas A con alguna línea B por ahí. Sin embargo, en la cara anterior del lado izquierdo del paciente voy a encontrar un vidrio esmerilado más denso que se debe asociar a líneas B no coalescentes. Las zonas laterales van a ser similares y las zonas posteriores, donde veo ya consolidados, es lo que termino encontrando acá, patrones consolidativos con broncograma. Y ahora, ¿esto por qué es importante? Esto es importante porque la manifestación ecográfica termina siendo asociada o resultando de diferentes mecánicas pulmonares. Una mecánica pulmonar de un pulmón principalmente con compromiso en vidrio esmerilado, que es lo que llama el fenotipo L, y el L viene, que es del término de baja reclutabilidad, y diferentes características adicionales de mecánica que están acá detalladas en la misma descripción de Gattinoni, diferentes a la de un pulmón de tipo H, que es más similar a un distrés, que tiene mayor consolidado, que puede beneficiarse de diferentes técnicas o de otros tipos de técnicas para tratar de reclutar alvéolos. Esto es importante entonces porque me va a permitir abrir dos brazos importantes en la manera como yo quiero ventilar al paciente. Y hay varias guías internacionales, varios documentos que publican en el que ponen todo, que el paciente COVID-19 que llega con insuficiencia respiratoria, se le intuba bajo protocolo y se le conecta al ventilador y se le maneja a todos como si fuera un distrés. En el tiempo estamos viendo que eso no es tan cierto. Tenemos que saber diferenciar cuándo el paciente va a requerir el manejo ventilatorio como si fuese un distrés y cuándo no. Porque estos dos ejemplos que ponemos acá, ambos pacientes, tanto el tipo L como el tipo H, en este momento son pacientes que ya están requiriendo ventilación mecánica probablemente y que sin embargo las características del pulmón apoyado y asociado con características imagenológicas diferentes nos van a permitir discernir cuál es el mejor esquema ventilatorio que puedo usar para uno o para otro. Por ahí no termina esto, porque una vez que yo quiero hacer o que ya he hecho aproximado frente a qué tipo de pulmón frente a qué tipo de pulmón estoy y qué tipo de pulmón es el que tengo que manejar, entonces puedo echarle mano también al ecógrafo para ver de qué manera puedo usar el ultrasonido para hacer el monitoreo del pulmón en el manejo que voy haciendo. Y esto lo puedo hacer de dos formas. Una puede ser mediante el score de ventilación pulmonar. En este score de ventilación pulmonar, lo que hacemos básicamente va a ser poder valorar
cuál es el grado de ventilación en un momento y cuál es el grado de ventilación después de las diferentes técnicas que yo pueda estar haciendo con el paciente para tratar de estabilizar el pulmón. Aquí hay que considerar una cosa importante. Lo que nosotros vamos a trabajar, no podemos trabajar el ecógrafo de dos formas. Una, acá pongo maniobra de reclutamiento, pero no me refiero estrictamente a la maniobra de reclutamiento, me refiero más a la estrategia que yo estoy usando para tratar de recuperar alvéolos. Puede ser una maniobra, puede ser una posición prona, puede ser una técnica de protección pulmonar, qué sé yo, pero podemos hacer una cortes pre, post. Eso es importante, pero lo que sí vamos a tener mucho cuidado es cuando nos gane el entusiasmo, encuentro un consolidado y quiero hacer un monitoreo focal y tratar de titular el PIB en tiempo real. Esto puede resultar contraproducente porque yo puedo subir el PIB tratando de abrir una porción del pulmón a costa de estar sobresintiendo otras porciones del pulmón. Entonces, esto de abrir todo el pulmón es algo que también ya es una historia contada, que ya sabemos los pros y los contras, y que básicamente lo que debemos tratar de orientarnos es a tratar de hacer el monitoreo del manejo que estoy haciendo de acuerdo a los parámetros fisiológicos, fisiopatológicos que voy viendo en el paciente, y no tratar de hacer la toma de decisiones basado solamente en la imagen. Dicho esto, entonces lo que yo voy a tratar de trabajar es el mismo concepto. Yo estoy frente al paciente en cuatro diferentes modos en cuatro diferentes momentos de ventilación alveolar. En el punto 1 es un pulmón que está normal, con predominancia de líneas A. En el punto 2 hay líneas B no coalescentes. Digo no coalescentes porque puedo diferenciar una de otra, las podría contar si quisiera. Y en el 3 y encuentro una cantidad de líneas B coalescentes, ya no puedo diferenciar una de otra, ya no podría contarlas con tranquilidad. Y en el punto 4 ya es una zona consolidativa con cierto grado de broncograma aéreo. Entonces, esto básicamente a lo que se termina asociando es a diferentes grados de ventilación. Por ejemplo, en este pulmón, este es un pulmón que la cara anterior está como denominado como 0, la cara lateral más anterior como 1, la cara lateral más posterior como 2 y la cara posterior propiamente como 3 con zona de consolidación. Pero en realidad lo que estamos viendo acá es que a lo que se refiere esto, o como interpretamos esto, es a que tenemos diferentes grados de ventilación pulmonar. Un pulmón que está muy bien ventilado se va a asociar a líneas A, abramos paréntesis, también un pulmón sobredistendido se va a asociar a líneas A, y un pulmón menos ventilado se va a asociar a diferentes grados intersticiales hasta un momento en el que ya no tiene absolutamente nada de aire y ya lo vemos consolidado. Entonces, el score de ventilación pulmonar lo que hace es darle una valoración numérica a cada uno de estos estados. 0 puntos para el pulmón ventilado, 1 punto para líneas B no coalescentes, 2 puntos para líneas B coalescentes, 3 puntos para el área de consolidación. Y lo que hace es básicamente trabajar sobre el concepto de las mismas 6 áreas y el mismo estadiaje, y hacer un score en el cual yo voy a monitorizar de 0 a 36 puntos cómo está yendo la ventilación en el paciente. Esto tiene sus bemoles porque yo puedo tener un paciente en fase inicial intersticial por el compromiso intersticial propiamente dicho, y en fases tardías, si el paciente evoluciona en fibrosis, esa fibrosis va a terminar dando compromisos intersticiales. Entonces hay que tener mucho cuidado. Esto es muy útil básicamente en los primeros días de ventilación mecánica. Acá les pongo un ejemplo de un paciente. Solamente vamos a estudiar el emisoras derecho para no llenarnos de mucha imagen. Cara anterior, lateral posterior, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estos son los hallazgos ecográficos que termino encontrando acá, que termino viendo acá. A cada uno de ellos le podemos ir dando un número. Le podemos ir dando un número, 2, porque son líneas B, coalescentes, y en las zonas posteriores, por ejemplo, ya vemos consolidado, le damos un valor de 3. Cuando repetimos, esto da un valor de 15 puntos, lo manejamos al paciente, y cuando repetimos
la imagen, hacemos luego la valoración, encontramos, por ejemplo, que en las zonas posteriores que había consolidados, ya no hay consolidados, hay líneas B coalescentes y nos va a dar un valor diferente. Yo puedo ir teniendo más o menos un valor numérico de cómo puedo monitorizarlo en el tiempo. Esa es una forma. La otra forma de hacer el monitoreo es la técnica de ventilación pulmonar en reclutamiento. Es una técnica escrita por Belay Muhammad, en el que básicamente lo que él trabaja es hacerlo durante pre y post maniobra de reclutamiento. El estudio lo valida en una maniobra de reclutamiento, pero podemos, como le digo, usar la técnica de reventilación pulmonar que nosotros querramos y aplicarla de igual forma. Lo que él hace acá es algo similar, como ven, son los mismos patrones. Normal, B1 a las no coalescentes, B2 a las coalescentes y C al consolidado, pero lo que hace es ponderar diferente el pasaje de un estadio a otro en el curso del tiempo. Él pone, por ejemplo, que si pasa de consolidado a B2, un punto, si pasa de B2 a B1, un punto, pero si por ejemplo pasa de consolidado a B1, o sea, se saltea 1, 3 puntos. Si pasase de B2 a normal, también valdría 3 puntos, pero si pasase de consolidado a normal le da hasta 5 puntos de valor. Entonces, de alguna forma, él lo que trata de evaluar con esto es cuánto se ha podido mejorar el pulmón, tratando de dar otro tipo de peso a cada variación. En el score anterior era solamente algo numérico, sumativo, acá ya es algo un poco más ponderado, que en realidad coge mejor valor cuando lo hacemos como monitoreo de pre-post algún tipo de intervención, más como monitoreo diario, es donde mejor nos puede dar utilidad esto. Este es un ejemplo, un paciente que podemos tener con estas características. Igual vamos a ver, fíjense, las zonas posteriores eran zonas con C de consolidado, pre-maniobra y post-maniobra. Las zonas posteriores que estaban como consolidados ya aparecen como B2, es decir, como líneas B coalescentes. En la tabla podemos ver cómo cada una de estas variaciones se le asigna un valor numérico y al final tiene una variación de 9 puntos. Que luego UGMAT tiene una tablita en la que esta variación de puntaje se asocia con diferente volumen alveolar ganado, y que nos puede ser útil para valorar, por ejemplo, un prono, si es que el prono me ha servido no solamente para mejorar la oxigenación, sino también me ha podido servir para tratar de recuperar ventilación alveolar. Esas son las dos formas como básicamente nosotros tratamos de valorar y monitorizar la ventilación pulmonar con ecografía en el curso del tiempo. A modo de conclusión, no olvidemos primero de que el ecógrafo nos puede servir primero en el diagnóstico para tratar de tipificar, que es importantísimo, creo que es el punto capital de donde partimos para poder manejar al paciente desde el punto de vista ventilatorio y del manejo de ventilación mecánica. ¿Cómo tipificamos al paciente? No está escrito aún, pero la experiencia nos lo dice, la evidencia nos lo dice, los antecedentes nos respaldan, y esperemos que uno de estos días seguramente va a terminar siendo un estudio por lo menos de no inferioridad entre el ecógrafo y el tomógrafo para tratar de acuñarnos y cimentarnos si estamos frente a un tipo L o un tipo H. Si en el diagnóstico esto es algo que va a tener una trascendencia importante. Nos va a servir para hacer el monitoreo, de acuerdo a las técnicas que les mencioné, de la reventilación, por la técnica que yo quiero usarla, por ventilación protectiva, por prono, por maniobra de reclutamiento. Me va a servir importantísimo ver la interacción corazón-pulmón, ver que el corazón derecho no se caiga, de acuerdo a la técnica que puede estar usando, y me va a servir para hacer el diagnóstico de complicaciones, lo cual nos resulta bastante útil cuando el paciente comienza a hacer enfisema subcutáneo, ver si no ha hecho un neumotórax, ver si no ha hecho funciones pleurales adicionales, etc. Entonces, el ultrasonido pulmonar nos puede dar información que podría correlacionarse con el patrón fenotipo frente al cual estamos con el paciente, y eso es información básica para orientar la ventilación. Nos puede ver en el monitoreo con dos alternativas, haciendo el score de ventilación pulmonar o haciendo una evaluación pre y post y tratar de ponderar mejor cuánto volumen alveolar hemos podido ganar. Consideramos, sin embargo, que la evaluación de la imagen debe ser contextualizada y correlacionada con variables clínicas y fisiológicas. De nada nos sirve tener una imagen bonita cuando el paciente está yendo mal.
Eso siempre tiene que ir de la mano. La ecografía es un examen auxiliar y tiene que ir, nos sirve para corroborar nuestra clínica, no al revés. Y quedan cosas pendientes no dejan de ser importantes: la logística, la bioseguridad del ecógrafo, la hemodinámica por ecografía, el point of care, toda la valoración, POCUS por ultrasonido, que también resultan útiles para poder abordar a estos pacientes. Agradezco a la universidad por esta oportunidad de poder compartirles un poco la experiencia que vamos teniendo y la importancia que tiene el ultrasonido pulmonar. Creemos que esta es una prueba de fuego para la ecografía de pulmón, que nos va a servir muchísimo para poder cimentarla mejor y para poder sacar a nuestros pacientes adelante. Espero que les sea de utilidad. Muchas gracias.